cuando nosotros lanzamos Avance, yo no me veía haciendo un templo. Y Avance nunca fue para comprar un templo. La gente nos decía, compren un templo. Y yo decía, no, Avance es para movernos. Avance es para ir a un lugar mayor. Avance es para que tengamos más familias, para que venga más gente. Y entonces, entre tanta gente, podamos hacer un templo. Porque mi mente era pequeña. Siendo bien transparente con ustedes. Avance nunca fue para comprar un edificio. Fue para literalmente avanzar. Fue literalmente para emprender. Y por gracia de Dios, Avance, por Avance es que estamos aquí. O si no, Arde hubiera tenido que cerrar sus puertas. A la familia pastoral nunca le hubiera faltado nada, estoy seguro. Estamos muy bien rodeados. Pero el edificio lo hubiéramos perdido, como decenas y decenas de iglesias en el mundo. Pero quizás en mi mente yo no veía la capacidad de que nosotros pudiéramos hacer un templo. Hasta que Dios empieza a hablarnos y a decirnos, con muchos o con pocos, y algo empieza a pasar en mi corazón. Y yo lloraba cuando predicaba el pastor Juan David hace algunas semanas, porque el pastor Juan David predicó con un texto bíblico que yo le envié hace años. Y yo en ese texto, en ese mensaje de texto, le ponía una porción bíblica donde le decía, yo no sé cuándo es, pero cuando Arde tenga que construir un templo, esta es nuestra porción bíblica. Y tú vas a ejecutar eso. Y cuando él empieza a predicar, viene a mi memoria todo lo que yo estaba sintiendo y experimentando cuando mandé ese mensaje. Y entiendo, yo no soy el mismo de cuando arrancó la iglesia. O sea, yo no sé si usted lo nota, pero yo sé que Dios me ha transformado. Aún como pastor he vivido una transformación. Y yo lloraba tanto y me impactaba tanto el mensaje del pastor Juan David, porque yo me di cuenta que yo no me sentía capacitado para construir ese templo. Y estaba delegando mi responsabilidad en otro. Dije, no, que lo construya Juan David. Aquí yo suelto la palabra y usted ponga manos a la obra. Y evidentemente Dios empezó un proceso de transformación en mí mismo para que yo no me viera simplemente como el niño, sino que para que entendiera que espiritualmente Él me había capacitado a proporcionar los 5 peces y los 2 panes. Y que con lo que yo tengo y con lo que yo poseo, iba a dar para multiplicar y para construir lo que tenemos que construir. Entonces cada porción, cada mensaje fue edificándome y antes de Ardiendo ya Dios había hecho el milagro en mí. No crea que yo me liberé de esto el domingo pasado. Antes de Ardiendo, cuando nosotros lanzamos la campaña, ya Dios había hecho un proceso conmigo. Yo ya había peleado con Él. Soy tan terco y tan testarudo. Yo he peleado con Dios. Lo único que me salva es que soy obediente. Aunque peleo, soy muy obediente. Entonces termino obedeciendo. Puedo argumentar, puedo decir, pero mi corazón siempre termina obedeciendo. Y Dios hizo algo conmigo. Estaba reunido con los pastores de la ciudad y estábamos teniendo un tiempo de ministración. Y vino un pastor americano que yo tengo que traer aquí en algún momento para que la iglesia lo conozca. Y en la ministración yo sentí que Dios me convenció. Me convenció, me liberó y cambió toda mi incredulidad por emoción. Yo ya dejé de estar incrédulo y empecé a emocionarme. Y empecé a decir, sí, yo puedo ser la cabeza de la construcción de un templo para Dios en Miami. Y me empecé a ver como la cabeza, como el líder. No a delegar mi responsabilidad en otra persona o en otras personas. En otros que sepan más, en otros que yo considere que son más sabios, en otros que yo considere que son más capaces. No. Quiero que sepa Arde que yo asumo esta responsabilidad. Yo la asumo, yo me la creo. Y yo quiero que sepa Arde que lo vamos a hacer un templo. No porque están mis fuerzas, es porque Dios lo quiere y porque Dios va a proporcionar los recursos para que entre todos hagamos un altar para Él. Dicho esto, y después de ser tan transparente con ustedes, y espero que usted se identifique, porque esto no es solo para decir, viste, el pastor no sabía que podía ser un templo. ¿Y en qué área tú te identificas y tienes que tomar tu responsabilidad? Esto es para que venga sobre todo a la iglesia.
para que toda la iglesia entienda cuál es el área en la que tienen que asumir sus propias responsabilidades, no solamente con Arde, en tu propia vida, con tu propia familia, en tu propia espiritualidad. Y algo que ha impactado mi corazón de una manera muy especial es saber que si Dios nos está hablando de finanzas, es porque las finanzas representan un síntoma de la madurez que Dios ve en nosotros. O sea, si Dios en este tiempo decidió hablarnos de dinero, es porque Él ve madurez en nosotros para hablarnos de eso. Porque permítame, yo pongo un poco en contexto todo esto. Porque puede ser que aquí hayan personas que estén recién llegando, que hayan llegado hace muy poco y digan, ay no, sí, otra iglesia más donde el dinero es tan importante y se habla tanto de dinero, más de lo mismo. Quiero decirle, no nos juzgue por este mensaje que está escuchando hoy. En realidad nosotros nunca hablamos en Arde ni iniciamos hablando de finanzas precisamente porque considerábamos que era un tema muy corrupto. Enseñamos a hacer a la gente obediente a Dios y a responder a Dios, pero siempre fuimos muy cautelosos y quizás exageradamente cautelosos en el tema. Ahora simplemente lo estamos haciendo porque estamos obedeciendo a lo que Dios nos está pidiendo y entendemos que si no se edifica y no se enseña con respecto a esto, entonces la gente no va a ser liberada y no va a poder entender cómo moverse. Construir el templo, como ya lo hemos dicho una y otra vez, es un pretexto de Dios para prosperar a su iglesia. Ese es el pretexto que Él va a usar. Y la primera promesa que nosotros recibimos como iglesia fue de una prosperidad financiera, cuando ni siquiera habíamos hecho la reunión número 1. Fue una de las promesas primeras que recibimos. Pero hablando de prosperidad y de ser próspero, yo quiero que cada uno de los que estamos aquí, porque yo sé la abundancia que Dios te quiere entregar y te va a entregar, o que Dios te ha entregado, debemos de tener mucho cuidado porque la prosperidad puede generar en las personas un falso sentido de superioridad. Se pueden creer más que los otros, se pueden creer con más derechos. Y la prosperidad también puede producir estancamiento. Si ves, es tanta la abundancia que en esa misma abundancia se estanca, se detiene, se engrosa y no le permite a Dios el ejercicio de seguir haciendo cosas contigo, incluso en ese sentido. ¿Cómo se rompe cómo decirlo, ese estancamiento, esa represa que es lo que la misma prosperidad puede generar? Se rompe dando. Por eso dar es un ejercicio. Por eso dar es un ejercicio que no se puede detener. Entonces, cada vez que uno da, entonces el río, esa bendición de Dios sigue fluyendo a través de ti. Quiero decirles que el futuro de la iglesia Arde está sustentado en lo que cada uno de ustedes acepte como responsabilidad. Cada uno tiene que tomar y asumir su propia responsabilidad para que entonces esa iglesia gloriosa que Dios nos está hablando se pueda gestar y se pueda manifestar. Y quiero hablar obviamente de algunos pasajes y algunos versículos, pero la palabra de Dios nos relata en Primera de Crónicas cómo el Dios eterno, el Dios de Israel, escogió a David para reinar. Nosotros tenemos que entender para qué fuimos escogidos y cuál es nuestra asignación. Y también como iglesia debemos de entender cuál es nuestro propósito. Y Dios escogió a Israel, a David, para reinar, y escogió a su hijo Salomón para continuar con su legado y para edificar el templo. Aunque David quería construir un templo, él no había sido escogido para construirlo, había sido escogido su hijo Salomón, para que a través de él se continuara el legado, se edificara el templo. Lo tremendo y lo poderoso de todo esto es que Dios se encargó de hacerle entender a Salomón que él era hijo también. ¿Sí ven? No se puede presentar diciendo, yo soy, por decir algo, mi primogénito, yo soy Cristian, el hijo de Wilson, hijo del Dios viviente. O sea, Cristian tiene que asumir que él es hijo también, y cada uno de nosotros tiene que asumir la paternidad de Dios para entender que nosotros hemos sido señalados de manera directa por él, sin intermediarios.
Y Salomón fue paternizado por Dios. Salomón recibió esa identidad de hijo y nuestro Dios le dio esa seguridad de paternidad. Salomón solamente tenía, y su vida tenía que estar marcada por la obediencia. Y obediencia es una de las cosas que más nos va a identificar en este tiempo, porque esa debe ser la posición de Arde como iglesia, una actitud de obediencia, un pueblo obediente. ¿Para qué? Para que se multiplique de generación en generación, para que ese legado pueda continuar. Y es que Dios trabaja a través de la familia. Nosotros no creemos que solamente entonces nosotros vamos a hacer reino con Vicente y Mónica. No, nosotros tenemos que hacer reino con Antoine también. Necesitamos hacer reino con Gael, porque Dios trabaja a través de las generaciones. No solamente vamos a hacer un templo con Vicente y Mónica, es con toda la familia. Es contigo, es con tus generaciones. Qué bendición que aquí hayan familias completas donde están los abuelos Ross, los papás Ross y los niños Ross. Porque eso habla del Dios generacional al cual servimos y el Dios generacional que nos está llamando. Y es como que nosotros hemos podido ver un poquito, porque no lo hemos visto todo. Hemos visto un poquito de eso al ver las conferencias, la conferencia de amigas, al ver generaciones ministrando al Señor, porque realmente eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que se hable de nuestros hijos como el Dios de tus padres. Es que el Dios de tus padres. No. Nuestro Dios y nuestro Padre. Porque lo que hacemos se tiene que multiplicar en nuestras generaciones. Por eso nuestra responsabilidad como padres de asumir el lugar que Dios nos dio, porque nada, los hijos crecen y si no alcanzamos a infundirles esa espiritualidad, se queda atrás. Y hay un tiempo donde nosotros vamos a hacer su influencia directa y donde ellos van a hacer lo que nosotros les decimos, porque están bajo nuestra autoridad. Pero que cuando no estén bajo nuestra autoridad, ellos tomen por decisión propia seguir a nuestro Padre. Eso es hermoso. Entonces, así como David hizo tantas cosas que glorificaron a Dios, también su hijo Salomón tenía una gran misión. La gran misión era construir un templo. Nosotros tenemos claro, y hay que tener clara, lo que nosotros vamos a hacer con la visión que Dios nos dio de manera práctica, ¿verdad? Porque está plasmada en lo espiritual, ya lo sabemos. Pero ¿cuál es la visión práctica de nosotros como iglesia? Nosotros vamos a hacer un templo para Dios que pueda ser ese lugar de encuentro, ese lugar donde la gente llegue, ese granero donde la gente se alimente cuando haya hambre y sed. Y también va a ser un lugar donde se va a permitir que muchos de sus hijos puedan entrar a Arde Academy, porque con la estructura que tenemos ahora, ni siquiera tú puedes aplicar a la beca que te darían por tu hijo, porque Arde no los puede recibir. Arde Academy no tiene la estructura física que requieren para que tu hijo pudiera ser becado. Entonces nosotros necesitamos ese lugar donde la escuela también pueda funcionar y donde muchas más familias puedan traer a sus hijos. Un lugar donde se desate ese mover de avivamiento en la ciudad, un lugar de encuentro. Y también es un lugar, tenemos una visión misionera principalmente a Latinoamérica. Yo creo que aquí el 99% de los que estamos en este lugar, si no es que es más, tenemos un origen latinoamericano. Nuestras misiones van a ser a Latinoamérica, con recursos y con gente. Arde es una iglesia con un énfasis en las artes, en toda su expresión. Y muchas cosas de las artes van a ser esos agentes misioneros con los que vamos a alcanzar a muchas personas y muchas generaciones. De manera práctica. La única instrucción que Salomón recibió para construir ese templo era que conociera a Dios de manera íntima, que hubiera una relación íntima con Él, que le adorara y que le sirviera de todo corazón y con una mente dispuesta. O sea, nuestro corazón tiene que estar involucrado en lo que Él quiere hacer y nuestra mente tiene que estar dispuesta. Por eso necesitamos derribar argumentos
que nos impidan obedecer a lo que Dios nos está pidiendo. Y nosotros mismos tenemos que ministrarnos, tenemos que liberarnos, tenemos que decirle a nuestra naturaleza humana, a nuestra naturaleza carnal, que ciertos argumentos y ciertos pensamientos no vienen del corazón de Dios. Tenemos que aprender a ministrarnos porque, miren, las cosas están muy difíciles y muchas veces las personas que están a nuestro alrededor no nos saben dar buenos consejos. Gloria a Dios por los buenos consejeros, pero mucha gente que está a nuestro alrededor muchas veces ni buenos consejos nos dan. Y esta es la hora donde nosotros tenemos que aprender a escoger por las cosas eternas y no por las cosas perecederas. O sea, si usted es una mujer, usted no puede decir que prefiere un viaje de placer que perderse la conferencia de las amigas. Porque es que el viaje de placer usted lo hace cualquier día, cualquier otra vez. Pero la conferencia de las amigas es una vez al año. Y Edén nunca más se va a repetir. Que yo sepa, no se va a hacer Edén parte 2, Edén parte 3, Edén parte 4. Entonces hay cosas eternas que tú tienes que tomar, porque esas cosas se van. Pero pues irme para los carnavales de Barranquilla, pues cualquier año. Cualquier otro año uno puede hacer esas ciertas cosas. Diga, yo debo adorar y servir. Es un llamado para tu vida, un llamado para arde, pero solo vas a poder responder si tu corazón está alineado y si tienes una mente dispuesta. Dios quiere que seamos como niños. Dios siempre me ha comparado con el niño. Dios siempre me ha comparado. Él no me dijo ni tú eres el pan ni tú eres los peces, tú eres el niño que lo proporciona. Y siempre Dios me ha comparado con ese niño, siempre me ha comparado con el más pequeño, más allá de mi estructura física, siempre me ha comparado con el más débil, y en mi corazón yo me he sentido siempre muy pequeño. Yo me he sentido pequeño. No, mi trasfondo no es el de todos los otros pastores que edifican templos para Dios. Mi trasfondo es completamente diferente. Pero me he dado cuenta que el testimonio de Arde con relación al templo va a ser tan grande que va a inspirar a mucha gente. Mucha gente va a salir inspirada y edificada, pero tenemos que ser como niños, tenemos que tener intimidad con Él, tenemos que buscarle en oración, buscarle en adoración, y necesitamos que una generación esté dispuesta a adorarlo, esté dispuesta a servirle y se dé la oportunidad de construir ese templo, porque no hay mejor fuente a la cual nosotros podamos acudir que la fuente de nuestro poderoso Dios. Él es nuestra fuente. El Señor conoce el corazón de cada uno de ustedes. O sea, si uno intente esconder áreas feas, la área fea del corazón del hombre, Dios la conoce. Dios conoce esa área que es vulnerable, esa área que no le honra. Pero realmente en Él, yo quiero decirte que está todo plan. En Él están los pensamientos buenos que tiene para nosotros. Por eso urge que nosotros le busquemos, porque si nosotros le buscamos, Él se va a dejar encontrar. En Arde, el Espíritu Santo se deja encontrar. Busquémoslo de una forma intencional. Apartémonos para Él y Él se apartará también para nosotros. No lo dejemos solo y Él nunca nos dejará solos a nosotros. Interesémonos en lo que Él quiere y Él se va a interesar en los planes que nosotros hagamos. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 10, palabra de Dios para todos, dice: Salomón, hijo, fíjate que el Señor te ha escogido para que construyas una casa para su santuario. Ten valor y manos a la obra. Ahí fue donde nació nuestra campaña, en este versículo. Esto fue en mi peregrinaje de 2 meses, cuando ya Dios me había convencido. El Espíritu Santo me habla y me dice: te voy a dar el título de la campaña y te voy a dar la porción bíblica. Y salí yo corriendo, le dije a Erika, salí de la piscina y le dije: Erika, ya vengo porque necesito escuchar a Dios. Y subí para mi cuarto y me encerré arriba, y Dios me empezó a hablar, me empezó a ministrar, y entendí que se llamaba manos a la obra, y entendí dónde conecta todo esto en nuestra vida y en el diseño que Dios le ha dado a Arde. Cuando dice Salomón, quiero que usted visualice su nombre, que usted se identifique con esto, porque Dios te está hablando de una manera directa. Dios los ha escogido. Ustedes no son David que quería construir un templo.
Ustedes son Salomón que Dios ha escogido para que construyas una casa para su santuario. 2 instrucciones. Ten valor y manos a la obra. Y lo primero que yo tuve que ser libre fue del miedo. El miedo de equivocarme, el miedo de que las cosas no me salieran como Dios me las estaba diciendo, muchas veces el miedo de lo que la gente iba a pensar de mí por el hecho de predicar este tipo de cosas. Pero al fin y al cabo nosotros necesitamos agradarlo a Él, no agradar a los hombres. Y hay gente que siempre va a criticar esto, pero no es la gente en la cual nosotros nos tenemos que enfocar, porque pobres siempre nos van a rodear, pero gente con una mente dispuesta es la que va a escuchar el mensaje y va a responder. Por eso le dije al inicio, si usted no lo entiende, deséchelo, y lo que lo edifique, tómelo. Porque nosotros no queremos convencer a nadie. Nosotros queremos que el templo arde sea una revelación en el corazón de los que estamos aquí. Porque no es fuercita ver a cuántos convencí hoy. Esto tiene que ser una revelación en el corazón. Pero se necesita valor para esto. Porque desprenderse de cosas que Dios nos va a pedir se requiere valentía. Lo más básico, lo que el ser humano siempre se aferra es al dinero. Siempre es así y será así. Y es un nivel de confianza definitivamente mayor. Manos a la obra responde a eso, no solamente al hecho que nosotros vamos a dar, sino que nuestras manos tienen que estar involucradas en lo que Dios está haciendo, en que estás sirviendo, en que servías, cómo era tu pasión para servirle al Señor cuando Arde comenzó o cuando te convertiste al Señor. Ahora quizás muchos se conformaron a venir un domingo, algunos si acaso llegan el domingo, pero quienes están realmente dispuestos a decir: este es el día que hizo el Señor, mi vida gira en torno a Él, le voy a servir, ¿qué hay para hacer? Que necesito servirle a Él, quiero involucrar mis manos, no solamente con lo que doy, sino también en mi servicio. Manos a la obra, responde a eso. Muchos quizás ahora no tienen para dar, pero no tienen para dar porque ni siquiera están sirviendo. Pero el servicio produce una activación espiritual, y cuando tú le sirves a Dios, Dios te empieza a dar recursos y te empieza a proporcionar aquellas cosas, no solamente para que tú edifiques tu propia vida, sino también para que tú puedas hacer parte del plan de Dios en un lugar. Levante sus manos y haga así y diga: Señor, activa mis manos. Activa mis manos, activa nuestras manos, activa nuestro corazón y pon en nosotros, diga, pon en nosotros una mente dispuesta. Eso. Santuario es la palabra que también significa templo o tabernáculo. Todo es una línea de conexión. Nosotros no estamos improvisando con los mensajes. Dios está hablando una sola cosa en Arde. Ese santuario es un lugar especial para que el fuego de Dios siga ardiendo. Y así como Salomón, Dios ha escogido el pueblo Arde, Dios te ha escogido, te ha elegido para construir una casa que reciba a las naciones, donde personas de todo el mundo puedan venir a adorarlo con todo su corazón. Nosotros tenemos que responder con valentía y obediencia. Si hay personas aquí que se consideran muy jóvenes, si hay personas aquí que se consideran muy viejas, quiero decirte, no importa la edad que tengas, todos podemos participar, todos están invitados a sentarse en la mesa, todos están invitados a construir un hogar grande y hermoso donde muchas generaciones puedan adorarlo, pero tiene que haber una activación en tu vida. O sea, las cosas buenas que hiciste en el principio las tienes que empezar a hacer otra vez. Porque toda la crisis mundial generó mucha frialdad y mucha pereza y apatía espiritual. Ya es un milagro que ustedes estén aquí. Pero el siguiente milagro es que usted diga: presente. Me voy a volver a involucrar, voy a volver a participar, voy a volver a poner a nuestro Dios como prioridad. Porque eso es realmente lo que nosotros necesitamos hacer. Porque un lugar se hace obviamente con recursos financieros, pero también se construye con servicio. Por esa razón, nuestras manos necesitan involucrarse en la obra de Dios, nuestro corazón necesita comprometerse. Y hay una instrucción que es bien poderosa que nos da la palabra de Dios,
que creo que todos nosotros como hijos y como creyentes debemos de tomar. Es como aquellos consejos que te da la palabra de Dios, que tú dices, sabes que yo debería tomar este consejo. Esto es mejor que reunirme con cualquier super ungido, hablar 2 horas. Este es el mejor consejo que yo puedo recibir en la palabra de Dios. Aunque entiendo que nos necesitamos unos a otros, y nada como un hombre o una mujer con revelación y con el amor de Dios para hablarle en áreas oscuras que de pronto nuestro corazón necesite una revelación bíblica de la dirección y el amor de Dios. Pero este es el consejo para Arde, este es el consejo para nosotros, para nuestra vida. Está en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también tu corazón estará. Quiero decirte que cada dólar que tú entregues para manos a la obra será contado como una consignación en el banco celestial. Cada dólar, cada paso de fe que tú des alineará tu corazón con el plan eterno de Dios, para que nosotros y nuestras generaciones sigan un camino de integridad, de justicia y de la voluntad de Dios. Nuestra obediencia va a determinar los pasos en los que van a caminar nuestras generaciones. No se van a poder desprender, porque es algo que Dios nos ha prometido. Dios nos daba una promesa afirmando esto desde el domingo pasado en Isaías, que nuestros hijos serían instruidos, y yo lo creo. Mi confianza no está ni siquiera en mi modelaje, aunque quiero ser el mejor modelo. O sea, yo le decía a Eri esta semana, yo siento una responsabilidad tan grande que soy un filtro para todo esto, que si toda la iglesia entendiera que es un filtro para todo esto, asumiría su propio lugar para entender que lo que nosotros hagamos va a determinar el futuro de nuestras generaciones. Está determinado por ellos y está determinado por esa obediencia, porque es una promesa de Dios. Necesitamos entonces entender qué está pidiendo en este tiempo Dios de nosotros, porque a medida que uno va creciendo en las cosas del Espíritu, uno empieza a visualizar cosas que puede hacer para Dios. Y eso es un síntoma de madurez. El que tú crezcas en el Señor y digas, ay, ¿yo qué puedo hacer para el Señor? ¿Yo cómo puedo servirle? Eso es muy lindo. O sea, que alguien tome la iniciativa de decir, ¿yo qué puedo hacer para Dios? ¿Qué puedo hacer para Dios? ¿Qué puedo darle a Dios? Pero es evidente que hay una sola voz de Dios sobre el pueblo Arde, que nos está pidiendo qué tenemos que hacer y cómo tenemos que responderle a Él. Porque algo que gira en torno a lo que queremos hacer para Él, o algo que gira en lo que Él quiere hacer a través de nosotros. ¿Me van a entender? Es muy diferente algo que nosotros queremos hacer para Él a algo que Él quiere hacer a través de nosotros. Entonces, aunque el que nosotros tengamos buenas iniciativas no está desvalidado, en este tiempo en Arde es más importante lo que Él quiere hacer a través de nosotros que lo que nosotros queremos hacer para Él. Y eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte, porque eso hace que nuestros deseos personales se rindan, que nuestros propios deseos se humillen delante del propósito de Dios. Yo mismo no me estaría metiendo en esto. Si fuera naturalmente por mí, yo no lo haría. Pero es que Dios quiere. ¿Quién soy yo para resistirse a lo que Dios quiere? ¿Quién soy yo para negarle a Él un acto de adoración, de entrega y de compromiso que realmente comprometa toda nuestra integridad? Pueblo Arde, debemos ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad
y estar siempre dispuestos a compartir con otros. ¿Qué mejor forma que construir un lugar donde podamos adorar a Dios y también para que muchos más se encuentren con Él? Un lugar de encuentro, una plataforma para nuestras generaciones. Primera de Timoteo 6:19 dice: de esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Yo quiero experimentar eso. Yo no quiero experimentar lo pasajero, ni los placeres de este mundo. Mire, algunos o algunas de ustedes están muy preocupadas con lo que va a ser su futuro sentimental. ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuántos hijos voy a tener? Ya vuelve Jesús y nada que aparece la idónea. Y yo sé que eso puede ser inquietante de una manera natural, pero quiero decirte, no conozco a nadie que se haya parado en el arado y Dios no le haya sumado añadiduras. Pero si tú te quedas pensando en las cosas que te faltan, te vas a quedar estático, te vas a quedar detenido y nunca vas a poder activarte en servirle a Dios y en darle a Dios lo que realmente Él quiere. Que esto sea un tiempo de desprendimiento en el corazón para que podamos responder. Estoy seguro que Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos, y si nosotros nos entregamos por completo, Él es bueno, Él es justo y Él multiplica en bendición todo lo que nosotros hacemos en su reino. Disfruten de la alegría de dar. Disfruten de la bendición de dar. Es que el milagro no es lo que Dios va a hacer después de que tú das la ofrenda. El milagro más grande es que tú quieras dar la ofrenda. No es lo que Dios produce, es lo que ya Él hizo en nuestro interior, que nosotros creemos en su plan y nos sumamos a su deseo, que nosotros venimos con un regalo para Él. Y Dios va a proponer eso en nuestro corazón. Y es que hay cosas que uno va dejando de hacer, que uno tiene que volver a hacer en el Señor. Hay cosas que uno va dejando de hacer en el matrimonio, que uno tiene que volver a hacer. Porque uno, cuando en el matrimonio, uno piensa mucho en las cosas que me faltan, y es un acto egoísta. Esto me falta, esto no me está dando, esto no está rindiendo. Y esta semana yo decía, muchas veces estoy esperando más de Eri que lo que yo puedo darle a ella, y yo quiero darle más, y le acabo de amoblar su casa, pero sé que puedo darle más, porque no tiene que ver con algo, y se viene nuestro aniversario con todo. Y upa, eso me hizo el corazón así, papá. Y dije, ¿sabes qué? Yo era de los que salía a la calle y llegaba con bobaditas a la casa para ella. No con un regalo suntuoso, una joya, nada. Llegaba con unos chicles, llegaba con unos pañuelitos, llegaba con bobaditas que yo sé que a ella le gustan, con un incienso, con una velita. Y esta semana estaba en una cita y dije, voy a pasar a comprarle carajaditas a Eri, porque no puedo estar esperando solamente que ella me dé a mí. Y con Dios tenemos que ser así. No podemos esperar simplemente qué es lo que Dios me va a dar, qué es lo que nosotros tenemos para darle a Él. Él se va a encargar de proveerte, dar de todo lo que tú necesitas. Él te va a proveer financieramente, Él te va a proveer emocionalmente, Él te va a proveer espiritualmente. Hay muchas cosas en tu vida que se van a detonar simplemente por dar. Ay, pastor, pero yo no tengo en este momento para dar ni 1,000 ni 10,000. Mejor dicho, es que ni para la renta tengo. ¿Tienes manos aquí? Por gracia de Dios no han llegado los mancos todavía. Todos tienen 2 manos. Tienes manos para servirle a Dios. Empieza a servirle a Dios. Vuelva a entrégale a Dios desinteresadamente. Dedica tu tiempo, tus días para Él. Involúcrate en lo que Dios está haciendo en su casa, y Él se va a involucrar en lo que Dios quiere hacer a través de ti. Te va a proveer todo lo que necesitas y te va a dar más de lo que tú esperas, para que tú seas columna en el templo del Dios viviente.
Y yo quiero hacer un acto profético hoy. Porque Arde es una iglesia profética, bien templadita. Porque nosotros no vamos a esperar a celebrar cuando veamos con nuestros ojos lo que Dios hizo. Nosotros vamos a empezar a celebrar de manera adelantada todo lo que Él nos ha prometido. Porque la fe viene por el oír. Y yo sé que aquí hay una activación en el corazón, una activación en el pueblo Arde. Yo sé que hay palabras que están siendo sembradas en terrenos, y hay palabras que están sembradas en corazones que quizás estaban incrédulos, áridos como lo estuve yo. Y ahora esa palabra va a empezar a germinar y te va a empezar a dar esperanza. Levante sus manos un momento ahí al Señor. Tenga un tiempo con Él y rinda a sus pies todo pensamiento. Rinda su corazón delante de Él. Dígale: para entregar delante de ti. Dígale: recibe aquí, Señor. Aleluya. Mi perfume y mis lágrimas que caerán. Aleluya. Con solo mirar tu rostro fui perdonado. Luego que te vi. Dígale: y todos mis tesoros derramaré delante de ti. Oh, hay algo que está pasando esta mañana. Yo quiebro mi vaso. Oh, Espíritu Santo, llénanos. Dígale: tu presencia vale más. Tu presencia vale más. Y no importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más.
la gracia de Dios esté contigo, porque este es un año de gracia. Que el favor de Dios esté con los Benjamín que están en este lugar. Que sin importar tus defectos o tus debilidades, Él se perfecciona en tu debilidad. No importa lo pequeño que te veas, Él va a hacer algo grande a través de tu vida. Porque arde, este es tu tiempo, esta es tu hora y esta es tu temporada. Quiero decirte que las promesas de Dios vienen. Quiero decirte que el templo de Dios viene, porque ustedes son columnas vivas. Ustedes son los hijos escogidos. Y estamos poniendo esta cinta en este lugar, porque no vamos a esperar a ponerla el día que nuestros ojos vean la promesa. Estamos poniendo esta cinta delante de nuestros ojos, porque hoy es el día de la bendición, porque hoy es la hora cero, porque hoy es el día donde entendimos la promesa, porque esta es la hora donde nuestros corazones van a empezar a responder. Tus manos se van a involucrar, tu corazón se va a involucrar, tu mente está dispuesta. Se corta con esta cinta todo lo que te detenía, todo lo que te retrasaba, todo lo que te estancaba, y se corta con esta cinta, abriendo una puerta para las bendiciones que Dios tiene para ti, para las promesas que Dios tiene para ti, porque nuestro Dios es real y Él cumple su palabra. Él no es hijo de hombre para mentir, ni tampoco hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo simplemente es sí y amén, sí y amén, sí y amén. Ponemos en tus manos, Señor. Cris, párate del lado de la cinta de allá, Vicente del lado de allá, y levanten la cinta lo más alto que se pueda, para que todos lo vean. Porque ustedes son columnas. Ustedes son columnas, ustedes son hijos. Ustedes representan a Benjamín. Y hoy como iglesia ponemos en manos del Señor todas nuestras obras. Ponemos en tus manos el proyecto, manos a la obra, el proyecto Pro Templo. Y como dice Proverbios capítulo 16 versículo 3, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y tus proyectos se cumplirán. Aleluya. Celebramos anticipadamente que lo que Dios ha prometido, nuestros ojos lo verán. Oh, mi vaso, yo quiero mi vaso a tus pies. Dígaselo una vez más, levante sus manos. Los pies de mi amado, yo quiero mi vaso, aleluya. Yo quiero mi vaso a tus pies. Los pies de mí. Arde, vayan en la bendición de Dios. Abracen sus promesas, crean en su palabra, y cuando estén afuera, no dejen que ninguna voz, que ningún pensamiento, que ninguna circunstancia nieguen las verdades que tu espíritu ha recibido y por las cuales el Espíritu Santo de Dios está testificando en tu interior. Ve en paz, en la bendición de nuestro amado Todopoderoso.